Buenas, ¿cómo están? Estamos 9 todavía. No sé si esperamos un par de minutos y enseguida le damos paso al profesor Roberto Rosero. ¿De acuerdo? Bien, bienvenidos, bienvenidas otra vez al curso. Hoy tenemos el módulo 3. Nos va a acompañar el profesor Roberto Rosero. Él es experto en todo lo que es el diseño gráfico y justamente este módulo 3 es sobre el diseño gráfico e identidad visual. Así es que le queremos agradecer a Roberto por su tiempo, por acompañarnos y compartirnos todo su conocimiento. Y bueno, antes de empezar, solamente un detalle. Ustedes tienen en la introducción, en el aula, donde en la sección introducción, pueden ingresar ahí y les va a aparecer un aviso que dice precisamente avisos y comunicaciones. Entonces, ustedes ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre cualquiera de los módulos o cualquier inquietud que tengan. Entonces, ustedes simplemente ponen ahí crear nuevo tema, es decir, ponen la pregunta sobre el módulo que quieran hacer y en el mensaje ponen el asunto, es decir, la pregunta y pueden hacer las preguntas a los docentes que quieran. La otra forma es que en la lista de participantes ustedes le buscan al profesor y le envíen directamente un mensaje también con la pregunta. Y por último, vamos a crear un foro en cada módulo para que ustedes también tengan esa opción de preguntar al docente cualquier inquietud. Así es que bueno, estamos en camino, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Roberto, pues es toda tuya esta clase. Muy amable, José. Buena tarde con todos y todas. Sí, tal vez en algún otro lugar estarán en la noche. Bienvenidos a este pequeño taller, ¿no? Sí, este pequeño taller que vamos a hablar un poquito sobre lo que es la comunicación visual, el manejo de la imagen y el diseño gráfico, ¿sí? Espero que no sea muy teórico ni muy conceptual, en el sentido de que ustedes puedan interpretar de mejor manera cómo se debe llevar la imagen dentro de la cuestión, hablemoslo así, corporativa, dentro de la cuestión institucional, dentro de la cuestión empresarial y desde los mismos emprendimientos, ¿no? ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan, pueden abrir el micrófono o si desean escribir por el chat, pero creo que yo preferiría por el micrófono para ir un poco interactuando, ¿sí? No quiero venir aquí a recitarles, hablemoslo así, la clase, sino que más bien ustedes puedan interactuar conmigo, puedan ustedes hacer preguntas en el sentido de las incógnitas que ustedes tengan o poner a colación o sacar a colación o poner en escena algún ejemplo que ustedes tengan desde su país, desde su ciudad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, les voy a compartir una pantallita, ¿listo? Un poquito para irnos familiarizándonos. Ya, no sé si ya estamos viendo todos y todas. Sí, profe. Ya, pleno, ya. Bueno, antes de que ustedes un poquito entender lo que es el diseño gráfico, tal vez algunos sí lo entienden, ¿no? Sí. A mí siempre me gusta hablar desde la comunicación visual, ¿sí? La comunicación visual es una arista, hablemoslo así, de la comunicación que me ayuda muchísimo, ¿sí? A la construcción de los mensajes visuales, ¿ya? Entonces, yo acá tengo pues anotado, sí,
un concepto que ya se lo trabajaba por ahí por 1945, ¿no? ¿Sí? Todos y todas tienen por si acaso esta pequeña infografía, ¿no? Entonces me dice que acá la comunicación visual se ha plasmado bajo criterios experimentales, lo que yo les decía, para la producción de mensajes visuales, ¿no es cierto? Sí, y, y esta es la razón para qué, para que nosotros, ¿sí? Como comunicadores visuales, hablemoslo así, podamos satisfacer una necesidad al momento de comunicarnos. ¿Y cómo satisfacemos o cómo nos apoyamos para satisfacer esa necesidad visual? Sí, es a partir de ciertos sentidos, como los visuales, los sonoros, gustativos, táctiles y olfativos. Pero en este caso, sí, como estamos aquí un poco en la virtualidad, nos vamos a centrar mucho en la cuestión más visual, ¿sí? Pero quiero que se tenga entendido que todos estos sentidos nos sirven para comunicarnos visualmente o desde la misma comunicación visual. Ahora bien, es importante, ¿sí? Pensar siempre desde este pensamiento un poquito más teórico, conceptual, y luego llevarle a la cuestión de lo que son las herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, yo aquí les pongo algunas categorías, hablemoslo así, ¿no? Que es la comunicación, la estética, la creatividad, la narrativa, y al último yo le pongo las herramientas tecnológicas. ¿Por qué razón? Porque como yo siempre digo en clase, ¿no? La herramienta no me resuelve el problema, cualquier tipo de problema, sea visual, sonoro, audiovisual, hipermedial, multimedial, etcétera, no me resuelve, ¿sí? Si yo no tengo estos componentes antes de, ¿sí? Entonces, un poquito, ¿no? La comunicación es una rama, es una disciplina, hablemoslo así, que se teje con todo, ¿sí? Con el ámbito de la ingeniería, de la medicina, se conecta mucho con la tecnología, se conecta mucho con la cuestión empresarial, se conecta mucho con la cuestión de la pastoral, ¿no? ¿Sí? Entonces, la comunicación es como transversal alrededor de todo ello y que nos ayuda muchísimo para tener las herramientas necesarias para transmitir algo, para transmitir un mensaje. Esta parte de la comunicación va acompañado de lo que es la estética, ¿no? ¿Sí? Como ya lo pensaban hace años, ¿no? En este caso, nuestros queridos amigos los griegos decían que era el arte de lo bello, ¿sí? Es decir, la estética ayuda muchísimo a que el ser humano pueda ser atrapado, pueda ser atraído, ¿sí? Por ese mensaje visual. Pero esa estética hay que saberla manejar de acuerdo a la cultura de donde nosotros nos encontramos. ¿Para qué? Para que ese público objetivo, ese target, ¿sí? Entienda el mensaje que nosotros estamos construyendo. ¿Sí? De ahí viene esta parte de la creatividad, ¿no? Creo que el ser humano, en su gran mayoría, unos lo desarrollan más, otros menos. Ahí es cuando el hemisferio del lado derecho del cerebro actúa, ¿sí? Pero actúa a partir de qué? Yo muchas de las veces piensan que la creatividad nace de la nada. No, no, no es así. La creatividad nace de ese diario vivir, de ese diario convivir con otras personas, con otras culturas, ¿sí? La creatividad nace cuando nosotros absorbemos conocimiento de alguien. La creatividad nace cuando yo pues leo, cuando yo observo cine o miro cine, ¿sí? Y empiezo a ver la realidad en la que yo vivo. Ahí es cuando empiezan a hacer esa creatividad y digo, a ver, yo tengo que lanzar este mensaje visual para satisfacer esta necesidad, ¿sí? X, por ejemplo, me piden hacer un mensaje sobre, qué sé yo, sobre cómo sensibilizar a los peatones para que puedan cruzar
por las líneas, por la vía cebra o por las líneas cebra, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber cómo actúa esas personas de esa cultura, de esa ciudad, de ese pueblo, de ese país, para poder construir el mensaje. ¿Por qué les digo ello? Porque muchas de las veces los países adoptan y adaptan ciertos mensajes visuales, hablemos de Occidente o hablemos de Norteamérica, y quieren adaptar en la cuestión cultural, muchas de las veces o la mayoría de veces no funciona. Entonces, algo muy importante es entender la realidad en la que nosotros vivimos o en la que esas personas están viviendo. Y desde ahí yo voy a poder crear una idea. Desde ahí voy a poder construir una idea. ¿Sí? Cuando hablamos de narrativa, esto sirve muchísimo para contar una historia o lo que ahora les llaman el storytelling. De igual forma, si yo no conozco la realidad de donde yo vivo, si yo no reconozco la cultura donde estoy yo trabajando, donde estoy yo conviviendo, yo no puedo contar una historia, yo no puedo narrar algo, ¿sí? Por ejemplo, esto sirve muchísimo para, qué sé yo, construir un video, un spot publicitario, un spot televisivo, un spot comercial. Si yo no entiendo esa realidad de esas personas, ¿sí? Yo no puedo contar una historia, yo no puedo crear una historia, ¿sí? No sé si en estos cuatro componentes alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiera compartir algo. Si no, para continuar. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. O por ahí tienen algún mensaje. Ah, buenas tardes con todos. Ruth, tú levantaste la mano. Qué pena, es que estamos acá con una compañera, los dos Ah, conectados perdón, Ruth y de la Miguel. Hola, oficina. ¿cómo están? Y es así. Te preocuparás si cambia la voz, ¿no? Pero tranquilo. No, tranquilo, No, no te preocupes. lo que analizábamos acá era también, por ejemplo, a nivel de la oficina. Estoy hablando desde Bogotá, Colombia, obras y servicios sociales. Aquí hay una oficina que se llama Pastoral Social, que ha transitado también el término hacia desarrollo humano integral por toda la labor que se hace, y desde aquí se ha querido generar como una suerte de boletín informativo, ¿cierto? Que visibilice la acción social que se hace, ¿no? Pero obviamente con una característica importante que es mostrar esa acción que se desarrolla. Pero decía, por ejemplo, en qué punto se enmarcaría ese tipo de, ¿qué te digo?, de recursos, de insumos que se generen, como haz de cuenta un boletín, que de alguna manera es mucho más descriptivo, es más de alguna manera, que digo yo, narrativo, ¿será? Por más que se produzca de una manera visual, ¿dónde podría entrar más? Claro, bueno, no sé si es que voy a contestar tu pregunta y me lo dices, Miguel. Sí, un poquito hablando de aquello. Mira, esta parte de la narrativa o el storytelling en un boletín que me estás mencionando, sí, es importante aquí también contar una historia, es decir, tener un principio, un desarrollo y un final, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la cuestión de la imagen, sería importante, no sé si estoy contestando tu pregunta, que la información que se esté aterrizando o describiendo en ese boletín o en esa pieza gráfica, ¿sí? Es importante que la información vaya concatenada o vaya a la par con las imágenes que tú o ustedes estén utilizando. Porque la imagen muchas de las veces es un refuerzo o viceversa. Entonces yo veo la imagen, leo y ya entiendo tal vez el contexto de la misma. ¿Sí? Y aquí es importante algo. Ahora que está en auge la cuestión de la inteligencia artificial, a pesar de que yo aún un poquito me resisto, ¿sí? Ahora es fácil, ¿no? En cualquier herramienta como Canva, como FreePig, tú le generas en el prompt que necesitas una imagen de tal cuestión, X tema. Entonces, muchas de las veces esa imagen que yo le llamo la imagen pulida no es la adecuada
para informar y sobre todo en estos temas que tú me hablabas. No sé si contesté tu pregunta, Miguel. En parte sí, profe. Creo que lo estás dirigiendo más hacia el contenido, ¿no? Y el objetivo que se pretende con ese Claro, material. sí, sí, sí. Exacto. Mira, Sí, mira, pero muchas. Sigue, perdón, sigue. no, tranquilo, sí, porque, por ejemplo, nosotros nos cuestionábamos un poco a la hora de contar, ¿no? Contar la acción social, porque siento que a veces se puede no contar la historia de esperanza donde hay todo un desarrollo de la persona, donde hay todo un proceso, así como entra una persona y sale, ¿sí? Diferente, gracias a los servicios que se prestan, o se habla desde, no sé, las situaciones de pobreza que a veces lo que hace es estigmatizar más, ¿no? O revictimizar, que en términos de derechos. Entonces sí es como más por ese lado, veo que me estás orientando. Sí, ahora, mira, yo no soy experto tal vez en generación misma de contenido o de redacción. Yo ahí lo que sugeriría es que un poquito se puedan capacitar desde la cuestión de los géneros narrativos o los mismos géneros periodísticos. Entonces, por ejemplo, desde la crónica, sabiendo manejarla bien, tú podrías contar una historia para transmitir a partir de ese boletín o cualquier otro producto visual o impreso, ¿sí? Y que eso, claro, vaya acompañado con la imagen. Entonces, mi sugerencia sería por ahí. Bueno, profe, Ya, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Bueno, vamos con las herramientas tecnológicas. A ver, ya vamos a hablar de algunas otras cuestiones un poquito más técnicas, ¿sí? Y yo siempre le dejo la herramienta al final, siempre. O sea, muchas de las veces pensamos que cuando abrimos alguna herramienta para diseñar, una herramienta para hacer un video, o el mismo Word, o el mismo PowerPoint, o qué sé yo, el Prezi, bueno, hay ahora un montón de herramientas, ¿sí? Yo les voy a hablar en mi caso, ¿no? Digamos, el Adobe Illustrator o el Adobe Photoshop, no sé si alguna vez han escuchado ese tipo de programas que se trabaja mucho desde el diseño, ¿sí? Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo que hay que trabajar desde acá para poder conceptualizar la idea, porque si yo abro la herramienta, como yo les digo, me puede dar el síndrome de la hoja en blanco y no sé qué aterrizar ahí. En el campo del diseño, utilizamos herramientas como el boceto o el machote, ¿sí? Entonces, creo que ese término boceto es un poquito universal, ¿no? ¿En qué me ayuda la herramienta del boceto? El boceto me ayuda a aterrizar la idea y no necesariamente tenemos que ser unos grandes ilustradores o dibujantes, ¿sí? Creo que cuando nosotros tomamos un lápiz, un esfero, aterrizamos una idea con bombitas, con grafiquitos, con cuadraditos, y eso es importante para saber dónde ubico esos elementos, que ya vamos a ver a continuación, para que me entiendan mejor lo que yo les estoy mencionando, ¿sí? O tal vez cuando voy a hacer un ensayo académico, o como cuando quiero escribir un artículo, o quiero escribir una nota, o quiero escribir algo, como decía hace rato Miguel, un boletín, yo necesito haber leído, necesito haber transcrito algunas ideas en un cuaderno, en una hoja, para luego irme, en este caso, al Word, por ejemplo, como herramienta, y ahí empezar a escribir. ¿Sí? Porque si yo le abro de una, tomemos como referencia, ejemplo, el Word, no voy a poder desarrollar bien mi idea o conceptualizarla o darle un orden, ¿sí? Entonces, yo sí, siempre, a veces, muchas de las veces pensamos que las herramientas tecnológicas nos van a resolver la vida y no es así, es simplemente un apoyo o como la palabra mismo lo dice, es una herramienta, ¿sí? Bueno. Un poquito para ir cerrando esta parte de esta pequeña infografía, ¿sí? Como algo muy general, la comunicación visual, ¿sí? Parte de estas cuatro narrativas, que es lo visual, lo sonoro, lo audiovisual y lo multimedial, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de todos estos cuatro, ¿sí?
Porque cuando estemos hablando ya netamente de lo que es identidad e imagen, ¿sí? Es tan importante para hacer cualquiera de estos 4 productos, hablemoslo así, ¿sí? Para que ustedes un poquito me vayan entendiendo. Si yo no tengo construido un logotipo, ¿sí? Yo no puedo generar estos otros productos porque no tengo identidad y peor imagen. Si yo voy a hacer un afiche, voy a hacer un boletín, voy a hacer una revista, voy a hacer un periódico, quiero hacer, digamos, un flyer, etcétera, yo necesito de una identidad y una imagen, en este caso de un logotipo. Si yo quiero hacer un podcast, si yo quiero hacer un programa en alguna radio comunitaria, una radio FM, sea lo que sea, yo necesito de una identidad y una imagen, de un logotipo. Si yo voy a hacer un video, si yo voy a hacer un reportaje, un documental, un spot o un infomercial o un institucional, yo necesito de una identidad y una imagen. Y si finalmente yo quiero hacer algo un poquito más grande, ¿no? Tal vez como una, qué sé yo, una página web, un portal web, yo necesito de una identidad y una imagen. Por eso es que es tan importante hablar de este tema para que a la larga cualquier tipo de producción que ustedes quieran visibilizar, cualquier tipo de proyecto, siempre debe estar acompañado de una identidad y una imagen. Esto es simple. Es como cuando nosotros nacemos, pues nos dan un nombre, un apellido, ¿no es cierto? Porque si no tenemos eso, no vamos a ir por ahí por la vida, ¿no es cierto? Sin saber quiénes somos. Esto es muy parecido. Ya vamos a hablar más adelante y más detalladamente de qué se tratan este tipo de identificadores. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Hola, Permítame. ¿Aló? ¿Sí? eh, ¿Brisa? sí, soy yo. Hola. Una Hola, cosa, ¿cómo estás? también cuando se refiere a, a identidad, que hablaba de imagen, ahí incluye eh, otras variantes, como por ejemplo, eh, digo, ¿no? Porque me está trayendo, recordando las clases anteriores también, que al querer hacer alguna imagen, video, se necesita de algún estatus de colores o algo así, puede ser, o nos podría guiar, eh, no sé si mal me equivoco. No, no, estás perfecto, Brisa. Es más, en este instante voy a aquello. De ahí vas a solucionar todas tus incógnitas, ¿ya? Igual preguntarán nomás cualquier cosa, ¿vale? Ya. No sé si eso era Brisa. Sí, sí, porque tengo esa duda de si es por, por colores, letras y cosas así, lo poco que sé, Ya. pero ya sabes, ahí está, me Ya, adelanté, perdón. vamos entrando un poquito en materia, ¿listo? Ya. A ver, permítame un ratito. Ya. Si todos están viendo la pantalla, ¿sí, no? Sí, profe. Los elementos del diseño. Ya, muy bien. A ver, verán. Yo aquí he sintetizado, porque esto es, pero, o sea, ustedes no tienen idea. Por aquí me encuentro con unos libros, ¿no? Sí, que aquí dice, por ejemplo, no sé si se ve ahí, ¿no? Dice la sintaxis de la imagen, ¿no? Y por acá tengo un montón de libros, ¿sí? Entonces, lo que yo he traído acá es un poquito sistematizar y sobre todo que esto a ustedes les sirva, ¿no? En el cotidiano, en su cuestión laboral. Estos se van a grabar como la tabla del 2, porque si digo la del 9 va a ser un poquito complicado, ¿no es cierto? Entonces, estos 5 elementos son los que a ustedes les va a servir para hacer cualquiera de los otros tipos de productos que ya hablamos, ¿sí? Vamos primero con las formas, ¿ya?
Y esto lo van a entender el día de mañana cuando entremos a esa linda herramienta en línea llamada Canva, ¿ya? Y que si ustedes le manejan al Canva, pueden manejar cualquier otra cosa, ¿ya? Pero bueno, vamos con las formas. Cuando nosotros hablamos de formas, ¿sí? Y después yo voy a aterrizar ojo, y yo voy a después voy a googlear un poco y vamos a ver algunos afiches, vamos a ver algunos ejemplos de la web o que están en la red internacional para que ustedes puedan entender mejor esta parte. Cuando yo hablo de formas, estoy hablando de los cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, rombos, polígonos, etcétera, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a empezar a diseñar o por lo menos hacer un bosquejo o un boceto, yo me guío con estas formas. Es como cuando nosotros estábamos, no sé cómo lo llamarán en sus países, ¿no? El jardín de infantes, del primero de básica, el inicial 1, el nursery, no sé qué que hay ahora, ¿sí? A nosotros siempre nos daban nos hacían un acercamiento, ¿sí? A las formas, a las figuras geométricas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre deben pensar que cuando ustedes van a trabajar, sobre todo van a crear un logotipo o una marca, yo necesito partir de una forma. Pero esa forma, que puede ser un cuadrado o rectángulo o círculo, que es en su gran mayoría, ¿sí? ¿Ya? Yo debo entender que esa forma es aceptada visualmente por la cuestión cultural, es decir, de donde yo estoy ubicado. ¿Ya? No es que yo voy a coger el cuadrado porque es chévere, es bacán, es súper chévere, se ve bien, se ve cool. No. Nosotros, ojo, cuando se habla de diseño, nosotros no somos artistas plásticos. Lo que cuando hablamos de diseño gráfico, estamos hablando de que estamos construyendo mensajes visuales para satisfacer una necesidad. Entonces yo tengo que saber sobre el otro hacia dónde va a llegar mi mensaje. Está bien que cuando yo diseño, me gusta, digo que chévere me quedó los colores, las formas, la letra, me quedó súper bacán, pero si al otro no les llegó el mensaje, nos estamos convirtiendo en artistas plásticos. Y de eso no se trata. Ojo, sin hacer de menos a los artistas plásticos, porque hay unos excelentes artistas. Pero esto es de generar un mensaje visual. ¿Sí? Más adelante vamos a ver ejemplos de marcas que creo que todos y todas conocemos y vamos a ir aterrizando mejor esta parte. Entonces, un poquito para cerrar esta parte de las formas. Ojo, yo siempre necesito entender qué forma voy, pero dicho, hacia dónde yo quiero comunicar visualmente o contar visualmente para de ahí escoger la forma. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, vamos con la cromática. Cuando hablamos de cromática estamos hablando un poquito sobre la psicología del color. ¿Sí? Hablamos sobre los colores cálidos, sobre los colores fríos, los grises, los pasteles, los dorados y los plateados. Estos son los colores que nosotros, y sobre todo como latinoamericanos, y parece que aquí estamos todos latinos, ¿sí? Son los que más utilizamos comúnmente, ¿sí? Pero hay que saber por qué yo voy a escoger un rojo, por qué yo voy a escoger un verde. Ah, es que como me pasaba a mí cuando era más pequeño, ¿no? Cuando salí recién a trabajar. Entonces venían los clientes y me decían, métale amarillo porque eso llama la atención. Cuando estábamos hablando de otra cosa, entonces yo le decía, métale amarillo, o sea. O por ahí venían unos más avesados, ¿no? Decían, póngale un rojo Ferrari. Yo decía, ¿cuál es el rojo Ferrari, no? O sea, pero claro, culturalmente estas personas entendían
que esos colores son los que llaman la atención y pueden vender sus productos. ¿Sí? No sé si alguien me puede ayudar en esta parte. ¿Qué emociones les causa cuando ustedes ven los colores cálidos? Los colores cálidos que van del amarillo al rojo. ¿Qué emociones les causa? Hambre, el amarillo ¿Qué y los más? rojos. Mm, mm, emoción de alegría. Ya, Tri- ah, perfecto. Me causa hambre, alegría. ¿Qué más? Y mm, atención, puede ser. Sí, Euforia, está bien. Puede ser que te llama la atención, ¿no es cierto? ¿Qué más? euforia, adrenalina, me genera. Euforia, adrenalina. ¿Qué más? Miren, qué tan importante que es uno entender esa cuestión cuando yo observo un color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su práctica laboral, siempre hay que pensar primero qué voy a poner en el color, o sea, qué color voy a poner yo en mi trabajo, así sea un PowerPoint. Yo como les digo a mis estudiantes, miren, hasta para escoger una plantilla en PowerPoint, en Prezi o en cualquiera de esas herramientas para hacer presentaciones de proyectos, yo necesito, sí, primero saber a quién voy a dirigir y si ese color es adecuado al tema, ¿sí? Porque todo tiene que ir concatenado, todo tiene que ser conceptual. Entonces, por ejemplo, por ahí decía alegría, ¿no es cierto? Ah, por ejemplo, voy a hacer la presentación de un proyecto que hicimos con los niños de la calle, por ejemplo. O con los niños de tal centro que está en una parroquia periférica, no lo sé. Y que los resultados fueron que los niños están más, por ejemplo, están más entretenidos en la cuestión del deporte, la cultura, que ya no son captados por pandillas, qué sé yo. Y queremos presentar ese proyecto. Entonces, yo debo decorarlo, yo debo diseñarlo con un color que vaya acorde a esa cuestión. Que esos resultados que hablamos de alegría, que se logró algo, entonces nosotros necesitamos conectar aquello. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a un patio de comida de un centro comercial, los colores cálidos revientan, ¿no es cierto? Y cada uno hace su trabajo para captar la atención, ¿no es cierto? Por ahí vemos, no hablemos de marcas un poquito más internacionales, ¿no? Que el KFC, que el McDonald's, que el Burger King, que la Pizza Hut, etcétera, ¿no es cierto? Y alrededor de todas estas marcas manejan los colores cálidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es tan importante entender las emociones desde la psicología del color, saber qué representa el rojo, el amarillo, el naranja. Y ojo, entre el amarillo y el rojo hay una combinación infinita de colores, ¿sí? Entonces uno debe saber qué color escoge. Hasta cuando uno se hace una hoja de cálculo en Excel. Hoy mismo en la tarde tenía que hacer unos cuadros ahí, ¿no? Que a mí también como que me estorba ese Excel, ¿no? Porque es medio complejo. Pero los colores son tan importantes para decir, estos estudiantes ya están pasados, estos están condicionados y estos ya finish. Entonces, los colores son tan importantes para que la persona que va a leer aquel documento, su vista pueda ser direccionada, ¿sí? Por eso le digo, la cromática es importante para todo. Es como nosotros cuando nos vamos, cuando nos vestimos, nos vamos al trabajo, una fiesta, a la calle. La cromática es muy importante porque representa nuestra identidad y nuestra imagen, qué es lo que queremos, qué es lo que somos y qué es lo que queremos mostrar hacia afuera. Y los colores son muy importantes en ese aspecto, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, continuemos. Vamos con los colores fríos. En los colores fríos, ¿sí? Nosotros
tenemos desde el verde al azul violeta, ¿ya? Ahora sí quiero que me digan, ¿qué emociones les causa los colores fríos? Tristeza. Perfecto. ¿Qué más? Depende de cuánto blanco o negro tenga. Perfecto. Cuánta Bueno, ahí más está. luz, cuánta oscuridad. Ahí estamos hablando de tonalidades, Melanie. Está chévere, ya. Pero, por ejemplo, si te da un poquito de más blanco, más claridad, ¿qué emociones te causa? Como calma más bien. Ya, te Claro, da, una te calma. calma, ¿no Ujú. es cierto? Te relaja, te refresca. ¿Para qué más creen que serviría los colores fríos? Por ejemplo, ahí podrían preguntarle a su gran amigo ChatGPT. Ah, por acá dice, por acá, bueno, me están contestando por interno. Seriedad, tranquilidad, ¿no? Chévere, chévere, Bárbara. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué tan Algunas veces importante? nostalgia, ¿no? Algunas veces hasta nostalgia son los colores que usan, por ejemplo, las funerarias, los colores grises, los colores, Perfecto, mm, exacto. Para manejarte la cuestión de la nostalgia, te utilizan el violeta, te utilizan mezclado con los grises. Ya vamos a hablar también de los grises, pleno, pleno. Miren, qué tan importantes son los colores cálidos y fríos hasta para la cinematografía. Si han visto esa saga, bueno, que a mí no me gusta, pero me ha tocado observar por mi querida esposa. ¿Han visto esa saga Crepúsculo? ¿Qué colores trabajan? ¿Cálidos o fríos? todos fríos. Totalmente, ¿no es cierto? Fríos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos esa, la película que se ganó como 11 Óscares, creo, en el 1996 del Titanic, ¿qué colores encontramos ahí? ¿Fríos o cálidos? ¿Mm? Colores fríos. Ya, en algunas escenas, ¿no? En Porque algunas, depende sí. mucho de la escena, ¿sí? ¿Algo Cálidos y decías, fríos. Rocío? Sí, que por ejemplo en el Titanic, hasta determinada parte de la película usa más los colores cálidos y después sí usa los colores fríos. Ya, ¿y eso qué nos hace, Rocío, cuando estamos en el cine, en esa caja oscura? ¿Qué nos Y causa? el cambio de la emoción. Exacto, ¿no es cierto? Por eso desde la psicología es importante los colores, ¿no? No es de coger y poner el color que se me cruza. Algo decía San Juana. Ajá. Yo digo que utilizan como esos momentos, por ejemplo, cuando es en la comida, que los ves en los restaurantes, esa alegría, esa armonía, esa emoción desde palpar el alimento. Y por ejemplo, cuando empiezas en los momentos tristes, empiezas a ver esas tonalidades grises muy blancas, o sea, desde que te llevan a blanco hasta que te llevan a negro. O sea, que empieza la emoción, las lágrimas y la tristeza te empieza, pero dependiendo del color que estás viendo hacia afuera. Es como muchos Perfecto. nos agrada la noche y vemos la luna porque queremos ver lo blanco. O sea, es esa parte. Perfecto. Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Coca-Cola. Ya, hablemos así, ¿ya? Hace años, no sé si en sus países, pero acá siempre trabajaron la imagen del osito polar, ¿ya? Y me parece que en alguna época, ¿sí? Eh, en Perú nace la Big Cola, si no me equivoco. Y la Big Cola le empieza a hacer competencia acá en Ecuador a la Coca-Cola. Por el precio y todo. Claro que el sabor terrible, pero bueno, era por el precio, etcétera, ¿ya? El chiste es que Coca-Cola empieza a replantearse y empieza a desarrollar otro tipo de mensaje visual. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Empezó primero a estudiarnos culturalmente y creo que es a nivel latinoamericano. Nosotros manejamos mucho la cuestión de la familia y los comerciales de televisión de Coca-Cola empezaron a centrarse en algo que decía San Juana, que decía mucho sobre la cuestión de la familia, la alegría, el estar juntos, la cuestión del compartir. O sea, ya no te vendía pan por pan,
te empezaba a vender esa cuestión de la familia, ¿no es cierto? De esa emoción de estar juntos, de prevalecer, lo que están los abuelos, los papás, los tíos, los primos, etcétera. Y era interesante porque al final del comercial entraba la Coca-Cola, ¿no? Llegaba el tío que siempre llegaba tarde, pero llegaba con la Coca-Cola. Pero no desde un principio te hablaban de. Y claro, yendo a los colores o regresando a la cromática, todo lo que se llama la puesta en escena estaba todo decorado con colores cálidos. Entonces, miren, por eso vuelvo y repito, si ustedes logran grabarse y entender estos 5 elementos, lo demás es pan comido, hasta para hacer un TikTok. Como yo les digo a mis estudiantes, o sea, hasta para hacer un TikTok, yo tengo que buscar el fondo donde voy a salir, porque ese fondo tiene que ir en contexto del mensaje o de lo que yo quiero hablar. ¿Qué ropa voy a estar puesto o puesta? Porque los colores dicen mucho. Y todo ello va en paralelo al público o target al cual yo voy dirigido. Si es a jóvenes, si es a adultos, adultos mayores, si es a niños, adolescentes, pubers, etcétera, etcétera. Vamos con los grises. Personalmente, y les hablo un poco más desde el campo profesional, los grises ayudan a oxigenar muchísimo tanto a los colores cálidos como fríos. Es decir, es un complemento para construir una pieza gráfica o diseñar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los grises? Es la ausencia y la presencia de luz. Es el negro o el blanco. Entonces, en todo ese trayecto, yo encuentro los grises dependiendo el porcentaje, ¿no? Entonces, tienes un gris al 15%, un gris al 20%, o métele, ¿sabes qué? Como hablábamos hace rato, creo que era con Melanie, o no recuerdo, que hablaban de los logos de las funerarias, ¿sí? Decía, por ejemplo, ahí, por ejemplo, el violeta puede estar, ¿sí? En contraste, ¿ya? En contraste con un gris, se me ocurre a mí a un 65% para que oxigene le dé esa formalidad. Los colores grises a mí me dan cierta formalidad. Me hablan también mucho sobre la muerte, sobre la tristeza. Entonces hay que saber manejarlo también. Hay que tener mucho cuidado cuando yo utilizo los grises, ¿sí? No sé si tal vez en sus países al gris le dicen plomo. Entonces el plomo no existe, es otra cosa, ¿no? Es un químico, hablemoslo así, ¿ya? Y el gris plata es elegante, me dice Miriam. Sí, ya vamos a hablar sobre los plateados y los dorados, ¿no? ¿Sí? Entonces, no olviden, los grises a mí me ayudan muchísimo a equilibrar y oxigenar color cálido y color frío. ¿Está claro? Tal vez por ahí se pregunten, ¿puedo mezclar colores cálidos con fríos? Sí y no. Hay que tener mucho cuidado. Una de las marcas que ha logrado como mezclarles o juntarles, como ustedes quieran llamarlo, juntarles sería no mezclarles, juntarles, es Pepsi. Pepsi tiene el azul y el rojo y no hay ruido visual como yo llamo o como vulgarmente se dice, se ve horrible, se ve feo. No, ¿sí? Se oxigenan tan bien esas dos cromáticas que no producen ruido visual. Entonces sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando yo quiero mezclar o me toca mezclar colores cálidos con fríos o viceversa. Lo ideal siempre es trabajar cálidos con cálidos. Es decir, que voy a trabajar un naranja y por ahí voy a insertar un amarillo con una tonalidad un poco negra y por ahí un gris para oxigenar. Ya voy a tratar, bueno, cuando estemos en el Canva vamos a trabajar aquello.
¿ya? ¿Sí? Pero ya cuando lleguemos al CAM, ustedes ya tienen que estar papelito con esto, para que no cometan errores del momento de crear un identificador. Colores pasteles. ¿Qué nos dice aquí Melanie? Dice, Pepsi trabajaría más los colores complementarios. ¿A qué te refieres con complementarios? ¿Que no son el rojo y el azul puro? Por ejemplo, un azul y un naranja o los extremos, digamos, del círculo cromático. Así es, sí, porque ahí sí se daría un ruido visual, pues. Ujú. Claro. Así es, se daría, o claro, habría un choque ahí, no existiría contraste, ¿no? Sí. Por aquí algo más me dicen, ya, me dice elegancia, seriedad, ya. Ahora, vamos con los pasteles. Los pasteles son los mismos, cálidos y fríos, pero con un toque de tinte blanco. Pregunta para ustedes. ¿Qué emociones les causa? Bueno, yo sé que no a todos y todas, ¿no? ¿Qué emociones les causa cuando se van a una tienda donde venden ropa para bebé? Ternura. Perfecto, ternura, ¿qué más? Tranquilidad, ¿qué más? Dulzura. Dulzura también, perfecto. Pureza. Pureza, perfecto. ¿Sí? No sé, por ejemplo, susto en el bolsillo. Así es, Miriam. Sí, algunos también vemos eso y como que salimos corriendo, pero bueno. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar un poquito sobre las imágenes religiosas, ¿no? Sobre todo de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay un montón de Virgen, que la Virgen Dolorosa, que la Virgen María Auxiliadora, que la Virgen del Cinto, que la Virgen del Cinto, bueno, ya. Y hay algunas, o la misma Virgen María, claro, depende de la cuestión cultural, ¿sí? Le manejan, pues, los colores pasteles, sobre todo los celestes, ¿no? Y para darle esa dulzura, esa tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho en cuenta aquello. ¿Cuándo yo debo utilizar un color pastel? ¿Sí? No es porque se vea súper lindo, súper chévere. O sea, si yo voy a hablar sobre aquello, sobre este tema, digamos sobre neonatos, sobre bebés, sobre la niñez, por ejemplo, de cajón, colores pasteles, de cajón. Si yo voy a presentar un proyecto sobre niños, de cajón, yo mando pasteles porque eso va a agradar al público el momento en que ustedes estén presentando o haciendo esa presentación. Es más, les van a llamar la atención también, ¿no es cierto? ¿Sí? Los dorados y plateados. Yo los llamo los colores elegantes, los colores preparados, que son muy bien vistos desde la cuestión impresa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿no? Mi departamento o mi lugar de trabajo va a cumplir los 25, los 50 años, vamos a mandar a hacer las invitaciones. Entonces, los dorados y plateados me da cierta elegancia, cierto estatus social, cierto posicionamiento en la sociedad, ¿sí? Es como, por ejemplo, acá en Ecuador tenemos una iglesia hermosísima que se llama la Compañía de Jesús. Y me parece que es la única en Latinoamérica que está todo forrada con pan de oro. Y si algún rato visitan el Ecuador, de cajón tienen que ir a ver esa iglesia, porque ya la tienen hasta hecho museo, ¿no? Muy rara vez dan una misa. Y cuando ustedes entran, o sea, es imponente, o sea, ver ese dorado en toda su estructura, en su arquitectura, en su decoración barroca, rococó, etcétera, es impresionante la elegancia. O sea, es de otro planeta, hablemoslo así, ¿ya? Entonces, cuando yo también utilizo los dorados y los plateados, yo debo saber por qué lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué representa eso? ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta ahorita.
Yo por ahí, en esto de los grises y el negro y el blanco también, en algún lugar leí que quizá en algunas cuestiones así de diseño gráfico no conviene tanto usar el negro, sino más bien algunas tonalidades de grises. ¿Eso es así? A ver, ¿con quién tengo el gusto? Discúlpame que me cambié de Rocío. pantalla. Hola, Rocío. A ver, sí, y estoy de acuerdo con lo que has leído, con lo que has visto. Yo generalmente me gusta trabajar, y ya voy a hacer algunos ejemplos para que observen. Voy a hacerlo en el Ilustrador, que es una herramienta que yo la manejo, bueno, es la herramienta de un diseñador, ¿no? En otros países tendrán el Corel Draw, Mm. como en Colombia. En Colombia lo trabajan mucho el Corel Draw. Entonces, el trabajar con los grises, con las tonalidades, sí te da como cierta elegancia, cierta tranquilidad, ¿no? Más allá de utilizar el negro, negro. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar el gris al 85 o 90%, ¿sí? Que está entre eso de que ese gris ya se va a hacer negro y te da cierta elegancia, ¿no? Cierta seriedad y que te puede oxigenar el diseño, al menos si estás utilizando colores fríos como el verde, el cian, el celeste, etcétera, que ya vamos a ir viendo un poquito eso, ¿sí? Bueno, vamos con la tipografía, con la letra. Hay dos, la serif y la sans serif. ¿Qué significa serif? Con terminaciones gráficas. ¿Y qué significa sans serif? Sin terminaciones gráficas o también llamada palo seco. Permítame un minuto, me estoy yendo a mi gran amigo el Google o el Google para mostrarles, sí, un ejemplo claro. Ya, vamos con este. A ver. Está el compartir, pues. Ya no están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Ya estamos viendo este que dice vengar. ¿Están observando la pantalla del Google? Sí. Ya. ¿Cuáles son las terminaciones gráficas? Son estas, las que terminan en punta. Y la sans serif, terminaciones rectas o también llamada palo seco. Ahora, se van a preguntar cuándo yo debo utilizar eso, porque eso es lo importante, ¿sí? Vamos a hablar de familias. Vamos con una familia de la serif, la Times New Roman, la más utilizada. Ya. Primero, ¿para qué me sirve una tipografía serif? Una tipografía serif me sirve, o más bien, vamos primero para qué, o sea, qué emociones me causa. Me da seriedad, me da estatus. ¿Para qué me sirve? Para la legibilidad de la lectura. No sé si a ustedes les ha pasado, o al menos a mí sí me ha pasado, ¿sí? Que yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo un PDF o estoy leyendo alguna información en la pantalla, si la información es muy larga, el contenido es muy largo y está con sans serif, es decir, con una Arial, con la familia tipográfica de las Arial, y yo paso de página, o sea, ya no veo, ya no leo. Cuando yo genero contenido, y en este caso va para los compañeros que me preguntaron, creo que es Ruth y Miguel, sí hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la familia tipográfica para el contenido. Miren, por eso todos los libros que nosotros hemos leído en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Esos libros están impresos con tipografía serif, no necesariamente con Times New Roman, que puede ser una parecida. Eso ayuda a que las vistas o la vista descanse, ¿ya?
Ahora, vamos con el ejemplo de Rudy Miguel. Vamos con un boletín, o vamos con una revista, o vamos con un periódico, o con una misma página web. Cuando yo estoy diseñando cualquiera de estos productos, ¿sí? Yo tengo que aprender a equilibrar la tipografía. Es decir, yo para los títulos sugiero generalmente, ojo, generalmente, no siempre, yo sugiero una tipografía sans serif. Y para el texto que ya viene, yo ahí sí utilizo una tipografía serif. Ahora, si me van a preguntar cuántas familias tipográficas yo puedo utilizar en un diseño, entre 2 a 3. Es decir, digamos, voy a utilizarlos para los títulos, voy a utilizar la Arial, y para el contenido, para la información, voy a utilizar la Times New Roman. Y por ahí se asoma otra que me ayude a equilibrar, a contrastar y a reforzar alguna otra cuestión, pues la utilizo. Pero lo ideal es siempre trabajar con dos familias. Ya vamos a hablar lo que son tipos de letra. No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Un poquito para cerrar esto y hay cualquier cosa me preguntan. La sans serif también se utiliza muchísimo o es muy utilizada por el campo de la publicidad. ¿Por qué? Porque es una tipografía fuerte, es una tipografía que atrae, que informa, pero les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo que diseñar una valla para poner en X calle, en X avenida, en la valla yo tengo que poner información, pero una información que sea muy concisa, porque ningún transeúnte, ningún carro, ningún bus se va a detener a leerla, ¿no? Por ejemplo, ahí es tan importante utilizar una tipografía sans serif. Cuando yo construyo un banner, un roll-up, no sé si ustedes utilizarán ese tipo de términos allá, esos, bueno, donde se ponen las gigantografías, el template, etcétera, ¿sí? Todo lo que es gigantografía, hablemoslo así en general, es necesariamente trabajar con una tipografía sans serif, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, a ver, veamos si por acá en el chat. Acá dice, somos Don Bosquito, Parroquia San José Obrero de Zárate. Es Coco Gothic y Rilaguay. Miriam, esa tipografía no he visto, pero bueno, ¿es la tipografía que pusieron arriba o es otra? ¿Qué dirás de nuestro logotipo? Gaspar, me gusta muchísimo. No sé ese puente de dónde lo sacaron, un poquito que lo puedo ver acá. No sé si todos y todas están viendo el identificador que me mandó Gaspar. Es el, es el puente Brazo Largo de la ciudad de Zárate, en Argentina, al norte de Buenos Aires. Ah, Es, chévere. es la estructura más emblemática de la ciudad. Perfecto. Eso se lo llama identidad de parte de esa cuestión, de ese escenario cultural. Chévere. Si yo trabajaría, ya voy a hacer un ejemplo tal vez con esto, ¿ya? Si están viendo todos y todas el logotipo que nos envió Gaspar. ¿Sí? Ya, pleno, pleno. Gracias, José. Ya, ahora, ya, voy a hacer un ejemplo con eso. Improvisemos con esto que me parece súper chévere para que entiendan mejor al final de esta parte, ¿ya? Ahora bien, les presento esta linda página, dafont.com.
Esta página es muy útil para trabajar, para descargar tipografías o familias tipográficas, ¿sí? No sé si alguien de ustedes ha trabajado con esta página. Ya, si lo han trabajado, Sí. súper chévere. ¿Por qué es súper chévere? Por ejemplo, quiero, quiero poner la palabra Don Bosco, pero quiero hacerle como firma. Perfecto. Entonces yo tengo acá la opción de irme, por ejemplo, acá, perdón, donde dice manuscrito. Le doy clic aquí, ¿no es cierto? Entonces lo chévere, lo bacán de esta página, ¿sí? Es que yo aquí en este casillero donde dice vista previa, yo puedo poner, por ejemplo, Don Bosco. Y miren, tengo la opción de observar el diseño tipográfico y si alguno me agrada, por ejemplo, a mí me agrada esta que dice Miami Sunday, bacán. Me parece chévere porque parece una firma, ¿ya? ¿Sí? Otro dato, otro detalle muy importante dentro del diseño. Cuando yo voy a diseñar algo, seguimos en tipografía, ¿no? Ojo, yo sugiero que siempre descarguen o pongan a colación o la plasmen en cualquier herramienta 3 familias tipográficas, porque ahí yo puedo escoger, ¿sí? No se olviden, para trabajar cualquier diseño entre 2 a 3 familias tipográficas, lo ideal es 2, pero cuando yo voy a construir un logotipo, lo interesante es descargarse o buscar 3 familias tipográficas para yo poder escoger alguna de ellas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Ya vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿sí? Para que les quede más claro. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, compas. ¿Todo chévere? Sí, Ya, muy profe. bien. Vamos ahí. A ver, regresemos a nuestra presentación. ¿Dónde estás? Ya. Vamos a la imagen. Vamos a nuestro cuarto elemento. Quiero que les quede claro desde hoy en adelante. Muchas de las veces nosotros les llamamos imagen solamente a la fotografía, pero no es así. Cuando yo hablo de imagen, estoy hablando de la ilustración, la pintura, la fotografía, la caricatura, el cómic y la infografía. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo chévere acá? Que a partir de todos estos, yo debo saber cuándo, cómo y dónde yo debo utilizar. Ejemplo, vamos a hacer una presentación sobre el proyecto Niños de la Calle, se me ocurre, ¿ya? En la presentación, ¿sí? Si va dirigido, oíranme bien, si va dirigido para personas adultas, personas que van a escuchar el proyecto que han realizado, no los involucrados en sí, yo ahí tendría que utilizar fotografías de lo que se hizo o lo que se trabajó. Pero si yo después de haber hecho todo este proyecto y voy a construir, no sé, voy a desarrollar una metodología para que los niños puedan aprender, no sé, X cosa dentro de dentro de ese escenario, para que ellos entiendan, se me ocurre, si son niños entre los 4 hasta los 10, 12 años, yo de ahí tengo que utilizar ¿qué? Caricatura, un cómic, ¿no es cierto? Entonces, a ello voy. O por ejemplo, ¿no es cierto?
necesito presentar un proyecto sobre X zona y en la zona yo identifiqué ciertos sectores que tienen violencia o generan violencia o están generando violencia a ciertas pandillas, se me ocurre. Entonces, a las personas que yo les voy a presentar para poder actuar dentro de esas zonas, yo puedo hacer una infografía. ¿Qué es una infografía? Es informar a partir de la gráfica. ¿Sí? Es decir, desmenuzar, sintetizar de mejor manera la información para que llegue al otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Regresando un poquito a lo que nos hablaban los compañeros, no sé si siguen por aquí, que me hablaban sobre el boletín. ¿Están por ahí? ¿O ya se fueron? Eran los compañeros de Colombia. Bueno, quería preguntarles alguna cosa respecto a esto para que un poquito entendamos mejor, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta alrededor de la imagen. Miren qué tan importante es la imagen, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos una revista, un libro, eso es lo que capta la atención del otro, ¿sí? Yo sé que no voy con ese discurso, ¿no? Que la portada dice mucho del libro, no, no es así. O sea, yo me he leído libros que las portadas son horrorosas, pero el contenido es exquisito, ¿no? ¿Sí? Y claro, todo tiene que ir en relación a aquello, ¿no? Es como cuando ustedes van por la calle, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención de entrada? ¿La tipografía o la imagen? Cuando ven algo, ¿qué les llama la atención? La imagen. ¿No es cierto? Nosotros primero observamos. También juega mucho la composición de la imagen. Perfecto, la composición, ¿no es cierto? Si están bien ordenados los elementos, si los elementos en el espacio están bien ordenados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿todos están de acuerdo que les llama la imagen? A ver, Gaspar. Claro. Por ejemplo, las imágenes que ponías en la infografía inicial de la charla esta son imágenes muy bien hechas. Claro. Son imágenes muy atrayentes. Eh, Eso, sigue, Gaspar. No, es eso. Es decir, claro, depende de la imagen. Y yo creo que también a veces para algunas cosas, como tú decías, no solo la imagen real o la fotografía, sino que a veces el dibujo o lo que, bueno, por ahí se llama el clipar o tal. Es decir, por ejemplo, el Don Bosco que tenemos nosotros no es una fotografía de Don Bosco, es más bien eso, un clipar, un Don Bosco, una silueta, ¿no? Claro, y sí estamos viendo, ¿no? Este Don Bosquito es una ilustración y que Eso, desde una sí. cuestión artística se lo conoce como el stencil o el estilizado. Un ejemplo claro, sí, bueno, no sé si les cae o no les cae, pero la imagen mejor estilizada y reconocida en todo el mundo es la del Che Guevara, ¿ya? ¿Sí? Esa es la imagen mejor conseguida o mejor estilizada. Y bueno, tenemos un mundo, ¿no? Entonces, acá más allá de ser un clip art que tú decías o mencionabas, Gaspar, ¿sí? Es una ilustración que lleva a la cuestión de lo que es el stencil, ¿no? Que no necesita o no necesariamente está Don Bosco ahí, ¿no? Un Don Bosco realista, sino que ya con su silueta ya sabemos que es él, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos con las texturas. Todo diseño tiene textura. Todo diseño. Todo. Así esté el fondo en blanco, es textura.
Y las texturas a mí me causan sensaciones y emociones, ¿sí? Entonces, yo también debo saber qué textura voy a ubicar, que generalmente nosotros siempre ponemos las texturas lisas, que nos da cierta calma, cierta tranquilidad. Y sobre todo, si es que el diseño o la composición del diseño está muy saturada, lo que hace la textura es oxigenarla, ¿sí? Entonces hay texturas ásperas, rugosas y líquidas, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado también. Cuando yo genero una textura, ¿qué emociones yo voy a causar? ¿Qué emociones yo voy a causar en ese público o en esa persona? ¿Sí? No sé si hasta ahí me han entendido y me han comprendido. Si Claro, tú, pero la textura sería algo más bien tridimensional, ¿no? O para el tacto, no para la vista, también. ah, o sea, sí, sí, mira, mira, Gaspar, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero más allá de que no sea táctil, ¿sí? Si tú observas, ojo, observas desde la vista, una textura también te causa ciertas emociones. Te pongo un ejemplo. Bueno, no sé, cuando tú vas, por ejemplo, no sé si frecuentas un centro comercial o vas a algún restaurante y en el menudero tú tienes los platos, ¿no es cierto? Tú tienes lo que te venden ahí. Y claro, la textura, por ejemplo, de la carne, del pollo, del espagueti, del tallarín, de lo que sea, hay una textura, hay texturas líquidas, rugosas, y eso te causa cierta emoción. Y ojo que no la estás topando. Que lo más interesante, sí, Gaspar, es cuando tú topas, lo tocas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí, claro, va a causar otras emociones o tal vez la misma emoción, pero más fuerte. No sé si te ha pasado. Sí, sí, bueno, entiendo ahora. Es decir, es un poco una sensación que, bueno, estamos como descubriendo, ¿no? Porque en lo virtual eh, no se pueden emplear todos los sentidos, pero, Totalmente. pero a veces se está logrando en la virtualidad. O sea, yo tampoco es que venga de la comunicación, sino que estoy aquí por otros motivos, pero no soy experto en comunicación. Pero la comunicación que está basada sobre todo hoy en día en lo virtual, y lo virtual al final se reduce, bueno, se reduce a dos sentidos, a lo que decimos, lo visual y lo auditivo prácticamente, y ya está, ¿no? Los otros tres sentidos a veces, pero sí, las fotografías te lo dan. Yo con el ejemplo que me has puesto del restaurante entiendo lo que quieres decir. Es decir, porque la fotografía al final parece casi como que lo estás oliendo, ¿no? O lo estás saboreando. De hecho, en algunos platos que, por ejemplo, cuando te presentan un menú en internet, no es cualquier fotografía, evidentemente. Claro, y si ustedes se han dado cuenta, ese ejemplo que pone el Gaspar, claro, ahora con la tecnología, no, bueno, yo no soy mucho de aplicaciones de estar comprando, ¿no? O sea, yo prefiero estar ahí, o sea, observar qué me van a vender. Y claro, como Ya. yo lo llamo, ¿no? Hay un pensador contemporáneo muy chévere, coreano-alemán, que se llama Byung-Chul Han, que pone en escena y habla mucho sobre la imagen y le habla sobre la imagen pulida, ¿sí? ¿A qué voy con ello? Ajá. Que muchas de las veces la fotografía publicitaria nos miente, ¿no? Juega con nuestras emociones. Y sí sería bonito ahí hacer un paréntesis, Ajá. ¿no? Sí, sería bonito hacer un paréntesis ahí. Sí hay que tener mucho cuidado con el manejo de la imagen y sobre todo con el desarrollo ahora de estas aplicaciones AI o de inteligencia artificial. Yo no soy partícipe todavía de aquello,
Algunas cosas sí me ha tocado utilizar, pero disculpe la expresión que voy a utilizar, a veces me parece un poco perverso, ¿sí? Que sobre todo en la publicidad te presentan una imagen desde la fotografía, pero el momento en que tú vas a comprar, sea ropa, sea comida, sea bebida, no es lo que tú viste. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo les muestro y les enseño a mis estudiantes a trabajar con la herramienta Photoshop, ¿sí? Qué lindo, Bárbara, Susan Sontag, sobre la fotografía, lindo libro. Eh, yo les digo que hay que tener mucho cuidado, no hay que perderles esencia. Miren, cuando uno se hace una foto, por más fotógrafo que uno sea, toca llevar a la herramienta y darle cierto tratamiento, sobre todo cromático, pero no hay que pulirla mucho. O sea, no hacerle como los selfies que nos tomamos para el Facebook, para el Instagram, etcétera, ¿no es cierto? O sea, que filtro por filtro, por filtro, por filtro, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo en el escenario que ustedes trabajan, creo que lo más lindo es mostrar la imagen y en este caso la fotografía en su naturaleza. En fotografía, ¿sí? Se habla mucho sobre el fotodocumental, el fotoreportaje y el fotoensayo. Lo que les estoy hablando ahorita están dentro de unas diapositivas que las vamos a ver muy rápido, pero están ahí en su ABAC para que ustedes puedan descargarse y revisar después, ¿sí? Porque esta parte es muy importante y sí creo que hay que hacer aquí como detenernos un poquito, ¿ya? Es decir, no hay que mentir con la imagen. No hay que mentir con la fotografía, ¿sí? Porque eso generalmente hace la publicidad, hacen los mismos medios de comunicación. Por ahí me dirán tal vez sí, por atraer a la gente para que pueda ver la noticia, sí, pero eso sigue siendo perverso. Y sobre todo desde el campo político, ¿ah? Entonces hay que tener mucho cuidado en aquello, ¿sí? No sé si alguien tiene que compartir alguna otra cuestión, alguna otra reflexión, ¿no? Bueno, acá Bárbara ya me dio clases con la Susan Sontag, ya chévere. Maestro, una pregunta, es más una inquietud. ¿Usted qué opina de la fotografía en blanco y negro para usarla en el trabajo que nosotros hacemos? Soy Ya. Pedro de Bogotá. Hola Pedro, qué chévere, saludos. A ver Pedro, y para todos y todas. Es linda la fotografía en blanco y negro y la fotografía en tono sepia. ¿Para qué utilizaría yo eso, Pedro? Sobre todo en su campo, para hacer memoria, memoria visual. Se me ocurre, Pedro. Hace 50 años llegaron los salesianos ojo que estoy divagando, ¿no? Llegaron los salesianos a Bogotá y claro, algunos ya no estaban porque llegaron de Italia ya mayorcitos, se murieron y todo. Y se te ocurre a ti, Pedro, hacer una exposición fotográfica del trabajo que hicieron estos padres salesianos. Entonces ahí va muy bien la fotografía en blanco y negro, la fotografía en tono sepia. O para los que me entiendan, no me entienden, tal vez en un tono medio como el color de ladrillo. ¿Ya? Sí, señor, Porque, sí, sí. porque son colores que evocan a la memoria visual. Y la fotografía es eso. Sí sería bonito, por ejemplo, si te gusta esa parte, como nos ponía acá Bárbara, leerle un poquito a la Susan Sontag en ese libro que se llama Sobre la fotografía, evoca mucho esas cuestiones, semióticas y todo. Pero yo utilizaría mucho ello, ¿sí? Ahora, bueno, el blanco y negro, cuando el parte mortuorio, cuando alguien falleció, etcétera. Pero yo, por ejemplo, en mi clase, cuando trabajo desde el Photoshop, yo cuando trabajo restauración y colorización de fotografía antigua, yo ahí trabajo con blanco y negro. No sé si contesté, Pedro, tu inquietud. Sí, señor, muchas gracias, gracias. Y ya, hermano, chévere. ¿Alguna otra preguntilla que tengan por ahí? Todo clarito.
A ver, vamos para acá. Vamos para acá. Ya. Estamos viendo el Pinterest. Ya. Bueno, vamos a ir aquí analizando todo lo que expusimos de los 5 elementos. Ya. Yo acá he puesto publicidades con figuras retóricas. Ojo, en su ABAC tienen una presentación interesante que hice sobre figuras retóricas, que son las que ustedes podrían utilizar para trabajar mensajes visuales, ¿sí? Bueno, vamos a abrir aquella. ¿Sí la estamos viendo todos y todas? Ya. Vamos primero con las formas. Ya. ¿Qué formas son las que más predominan ahí en esa imagen? Ojo, predominan. Ahí Los es cuando quiero, cuadrados, perdón. Las curvas, los las curvas. cuadrados. A ver, San Juan, a ver. Cuadrados y redondos. Ya, circulares, cuadrados. ¿Tú decías algo, Pedro? Per- Perdón, decía curvas. Ya, perfecto, ya. Entonces, antes de que el diseñador plasme esta idea, pues colocó esas formas ahí. Dijo, a ver, yo voy a poner aquí una mesa. Entonces, como el diseñador no es pues un dibujante, un maestro, un ilustrador, ¿qué es lo que hizo? Hizo el círculo, puso palitos por ahí, fue ubicando los elementos. Ese término que utilizó hace rato la Melanie, la composición, ¿ya? ¿Qué colores predominan? ¿Cálidos o fríos? Está medio Predominan, Frío, combinada. Ah, predominan fríos. frío. ¿ya? ¿Por qué? ¿Por el fondo? ¿Alguien que quiera discutir aquello? O cálido también, es decir, porque el mantel, eh, la mosca, el pelo rubio de la mujer, la piel eh, rosa, bueno, los zapatos, la flor, el vino. Ya, Claro, igual por ahí juega mucho con las tonalidades también. sí, ya. Miren qué tan importante es manejar la cromática, ¿ya? Bueno, ¿de qué producto están hablando aquí? De un De insecticida. raíz. Ya, Sí. pero sí se dan cuenta cómo la publicidad, desde la figura retórica, tal vez desde la metáfora, utiliza esa idea. Vean, vean. Por eso digo, a veces la publicidad sí tiene sus cosas medias interesantes, ¿no? Que a mí no me gusta mucho, pero bueno, no nos están vendiendo este insecticida. No es que pusieron por ahí la mano, el insecticida y alguien detonando y matando un insecto. Sí se dan cuenta que están utilizando el cotidiano. Dice, Sí, y la frase juega un montón también. totalmente, amiga, date cuenta. ¿Y a quién le están vendiendo el insecticida, Melanie? Y alguien que tiene que echarle flea a un chabón, Pero en este caso, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? ¿A quién le están vendiendo el insecticida? a la mujer. Ya. Mujer seguramente ama de casa. Perfecto, Eliana, perfecto. Ya, aunque suene un poco machista, ¿no? Porque no es que los hombres no podemos botar el insecticida. Ya, por eso digo, a veces la publicidad también como que tiene sus cositas, ¿no? ¿Sí? Pero como decía Melanie, no, toma como referencia algo del cotidiano, ¿no? Que generalmente están las amigas, oye, ese hombre no te conviene, amiga, date cuenta. Por eso les decía, miren, la creatividad no viene de por ahí. La creatividad nace de ese cotidiano, de ese compartir cultural que nosotros podemos tener y que nosotros, ese tipo de mensajes o de comunicación que tienen entre las personas, podemos utilizar para construir un mensaje visual. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tipografía tienen aquí? ¿Serif o sans serif?
Sans serif. Exactly, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, dentro de la imagen? ¿Es fotografía? ¿Es fotomontaje? ¿Es ilustración? Fotomontaje. Perfecto, ¿no es cierto? Para eso Y, me tam- sirve el y Photoshop. también los colores de fondo, el punto de fuga que tiene ahí con el blanco en el medio, como que lleva a prestar Claro, atención. esto les da luz, ¿no? Les da totalmente luz, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, acá, Gaspar, ¿qué textura tú tienes ahí? ¿Tienes una textura rugosa o tienes una textura lisa? Chuta, ya se fue el Gaspar ya. Vamos. Perdón que me silencié, perdón que me silencié. No, yo creo que rugosa, ¿no? Sí, porque, bueno, yo estoy viéndolo en mi celular, tampoco veo mucho más, pero bueno. Ya, pleno. Ya, miren ahí, verán, algo interesante. Por ejemplo, algo que se llama la percepción visual. No todos ni todas manejan la misma percepción visual. Para mí, la textura que es la que manda ahí es la lisa, es decir, el fondo. Pero miren, para Gaspar, su percepción visual va en cambio a esa textura rugosa que tal vez a él le atrajo es del mantel y la misma cucaracha. Sí, Aquí haciendo un paréntesis. Cuando yo diseño, si llego al 30% de mi público, desen por agradecidos. No pueden y jamás llegarán al 100%. ¿Sí? Porque cada uno tiene una percepción visual diferente. ¿Sí? Y más aún nosotros como latinoamericanos, la cuestión intercultural, la cuestión pluricultural, chuta. Y aparte a veces está folclóricos. Nosotros tenemos Perú un abanico. Entonces, diseñar acá en Latinoamérica es complejo, es súper complejo, porque cada cultura entiende diferente. No sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, camino o voy en el auto 8 o 10 cuadras, ya cambió el contexto. Ya estoy en el pueblo, por ejemplo. Ya no estoy donde están los aniñados. Ya estoy acá en el pueblo. Y ya es otro contexto. Ya es otro tipo de comunicación. Visual, comunicación oral, comunicación verbal, no verbal. Por eso siempre antes de yo ponerme a diseñar, siempre hay que pensar en esa parte. Por eso voy a hacer hincapié en esa situación hasta cuando acabemos este cursito que creo que se acaba mañana. Acá Bárbara dice el círculo blanco de fondo que según una mesa circular y cálida, algo que hay que relevar, mirar el centro, darse cuenta, entiende ese paralelismo de la imagen, frío por ya. Chévere, Bárbara. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, por ejemplo, ahí, Pedro, esa fotografía en blanco y negro. ¿Por qué creen que trabajaron la fotografía en blanco y negro? Para resaltar, Resaltar qué, San Juana. como dándole paso a lo viejo como a lo nuevo, ¿no? Como a lo versátil, como a lo juvenil, como a Ujú. lo, o sea, por ejemplo, es un recuerdo de una ciudad en blanco y negro y como, por ejemplo, ¿quién utiliza eso? Los jóvenes, ¿no? O sea, decir, darle color como a ese pasado, porque utilizan hasta un camino, ¿no? O sea, como que algo nuevo, o sea, es como resaltar eso nuevo. Y el tipo de letra me encanta porque es es como alguien, un joven que escribe
pues así que entre chueco y luego como el camino, ¿no? Hasta ahí que en la palabra camino cambia como que lo más, el tipo de letra más así como más, como alguien grande que escribe alguien, o sea, cuando vemos un tipo de letra en un adulto, como así como muy ya más firme y el resaltar está escrito como los jóvenes que escriben a la carrera, ¿no? Así, Ya. veo ese detalle, entonces por eso digo, como dándole memoria al pasado e ilumínalo, así como hasta como que Verel utilizaría esos tonos, ¿no? Para decir algo Ya. nuevo. Para, Gracias, San Juana. Acá, Bárbara, ya te doy la palabra, Rocío, me parece que quieres hablar. sí. Bárbara pone algo súper chévere aquí. Dice, utiliza la figura retórica de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Lo que es la exageración. La Claro. exageración en este caso del producto, del resaltador. ¿Qué me dices tú, Rocío? Claro, para mí tiene que ver lo de la imagen en blanco y negro justamente para que el producto sea lo que resalte. Incluso el trazo que hace el resaltador parece una luz, como si lo mirás como que pareciera una lámpara. Entonces, Ya, como nada, como que ilumina eso que está oscuro, una cosa así. ya. Entonces, También miren, gracias, Rocío. ¿Quién más iba a hablar? mira, me encanta el hecho de usar como el momento típico del joven donde la vida se le presenta como entre claro y oscuro y además el sentido de búsqueda de vida al decirle, mira, sigue tu camino. O sea, me parece como genial la manera como agarra algo propio y típico del momento que viven los chicos psicológicamente. Ya, muy bien. Miren, ¿por qué hacemos esta pausita, este análisis de imagen, hablemoslo así, ¿no? Rapidito. Es para que ustedes entiendan y comprendan y dimensionen la importancia de hacer imagen. No es de, no es de tomar cualquier color, cualquier fondo, cualquier tipografía, cualquier imagen. No. ¿Sí? Por eso, miren, aunque el diseño, no en todas partes, pero sobre todo aquí en el Ecuador, es mal pagado, ¿sí? Pero para hacer diseño, sí se necesita muchas cosas, muchas cosas. No solo manejar las herramientas, ¿sí? ¿Ya? Porque miren, pensar esta idea, no sé cuánto les llevaría al diseñador o tal vez los diseñadores, utilizar las figuras retóricas, ¿sí? Entonces, sí hay que tener un poquito de paciencia cuando uno está construyendo una imagen, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Se nos ha ido bastante el tiempo. ¿Qué- ¿Y qué pasa si se tergiversa una imagen de estas? Por ejemplo, esta imagen tan estupenda, con tanto valor que recién estábamos analizando, si yo, por ejemplo, qué sé yo, la uso para una campaña de mi obra, modificándola, poniéndole otro nombre, cambiando, A ver, o sea, me dices tú tomas esa imagen que ya está creada y quieres adaptarle con otro mensaje, ¿me dices? sí, o cambiando, por ejemplo, la marca por otra cosa. Ah, ya, Supongo ya. que es una, es una vulneración de derechos, desde luego. Sí, claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, claro, son lo que se llaman la propiedad intelectual o los derechos de autor, ¿sí? No Sí, recuerdo el nombre. pero a lo mejor no me van a pillar, ¿no? Supongo que Pelican no tiene policía en todo el mundo, ¿no? Te cuento rápidamente algo que pasó aquí en el Ecuador. En los años 90, ¿sí? O finales de los 80, viajó una familia a Estados Unidos y se viene trayendo toda la idea de McDonald's y se pone acá en el Ecuador un McDonald's. Cuando McDonald's quiso entrar al Ecuador, no pudo,
porque la señora había, había registrado el McDonald's ecuatoriano acá. Ajá. Cuentan los el chisme que me parece que McDonald's le tuvo que pagar una cantidad fuerte para poder entrar al Ecuador. O sea, esa es una parte de la historia, ¿no? Pero lo chistoso es que Mm. la señora negoció tan bien, que la señora se quedó con 3 locales que funcionaron, el último funcionó hasta el 2013 y era súper rico. Ah, Por eso todo el mundo decía, vamos al McDonald's ecuatoriano, ¿no? sí. Por acá Miguel dice el caso Frisbee, Colombia, España. Dice, no, desconozco ese caso. Yo tampoco. Pero, o sea, hay casos y casos. Te Sí, cuento otro, Gaspar. Para, o sea, para que digas que piensas que por más que sea que estés en un pueblito, te van a cachar. O sea, te van a pillar, como tú dices. Acá, en los años 90, se crea una marca de ceviches, una cevichería. Y el dueño le puso los ceviches Los Picapiedra. Entonces yo no sé qué fetiche tenía el señor con los pica, pero le puso Los Picapiedra. Entonces tú ibas a los locales, que por cierto era muy rico los ceviches. Te venían ceviches, pescado y todo. Era una marisquería. Y tú entrabas a los locales y encontrabas todo de Hanna-Barbera. De los Picapiedras supersónicos, de Scooby-Doo, de todo. Hanna-Barbera se enteró. Llegó al Ecuador. Casi se va preso. Y así ha pasado algunos otros casos. Entonces, claro, un poquito. ¿Cómo? Alex, algo dijiste ahí. O sea, sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Tal vez tomarle la idea, ¿no? Pero no en un 100%. ¿Sí? ¿Qué sé yo, por ejemplo, sí, Gaspar? bueno, aunque sí, claro, evidentemente, es decir, ahí también se podrá hacer según y cómo, y también depende de diseños y de qué licencias tienen. Yo no soy muy experto, pero sé que en Internet hay varios tipos de copyrights y de licencias, ¿no? Y hay licencias que, bueno, para espacios que estamos hablando de ONG sin ánimo de lucro, etcétera, permiten y hay una cierta, bueno, es decir, el conocimiento y el Internet, hay muchas cosas que están abiertas, están a disposición de todos, ¿no? Sí, sí hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, sobre todo con el internet, ¿no? Profe, una cosita. También tenemos que tener en cuenta que cuando, pues digo yo, que cuando vayamos a utilizar alguna plantilla o algo, tratar de utilizar las que son gratuitas, que prácticamente son las que no tienen derechos de autor ni nada de eso, y están libres para el público. No las puede modificar y hacer lo que quiera con las plantillas. Pero ya si queremos alguna plantilla en especial, si mal no es ya tenemos que pagar o comprar esa plantilla a esa persona, pues, que el creador de esa plantilla. Y otra cosa, profe, yo tengo como una curiosidad que usted me generó con el caso de McDonald's. Se supone que ese caso de McDonald's es una franquicia, ¿no? Y para uno poder utilizar el logo o el nombre de McDonald's, uno tiene que comprar esa franquicia, ¿cierto? Entonces, o sea, ese caso me pareció curioso, que McDonald's en vez de demandar a la señora, le pagó fue a la señora por utilizar el nombre de ellos. O sea, es como algo raro. Lo que pasa es que la señora registró primero acá el nombre en Ecuador y en esa época no existía un, hablemoslo así, un organismo que defienda los derechos intelectuales a nivel mundial, que ahora sí lo existe. No recuerdo el nombre, les mentiría, no recuerdo. Pero en esa época aquí Sí, se llamaba y de el todos IEP. modos, Dale, claro, dale, pero y Gaspar. de todos modos, las patentes, el primero que las registra es de él, evidentemente,
para eso están los registros. Así es. Y todavía hoy cuando ponemos un nombre, pues nos dicen, vale, ese nombre lo puedes usar y tú lo puedes registrar. Claro, así es. Y otra cosa que hacía el compañero, no recuerdo, creo que fue el que acabo de hablar, que hay veces uno utilizaba pues una plantilla con que tiene derecho de autor y uno la utiliza y la modifica y pues no pasa nada porque no puede que no se den cuenta. Pero una vez esa plantilla o esa imagen que uno modificó se hizo viral por todas las plataformas, por todo el internet se hizo viral, créame que el dueño de esa plantilla va a buscar el que modificó plantilla y le va a poner problemas. Pues creería yo que es así, ¿no, profe? A ver, verás, como tú mencionabas, Alex, por ejemplo, ahí está, a ver, rápidamente, ¿ya? Ahí está esta página, que es igual como Pinterest, pero no sé si algún rato la vieron. Ya les comparto. Ya. No sé si ya la están viendo. El Free Pick. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo voy a poner aquí logotipos para cerveza artesanal. Ya. A ver, déjeme resetear esto. Ya, a ver. Logotipos para cerveza artesanal. Mira, si estás observando, Alex. Alex. Bueno, si ya lo observa el compañero. A ver, para. Dice ahora, aquí estoy, sí, estoy observando. Ya, perfecto, Alex. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí para todos y todas, en esta herramienta en línea, el Free Pick, me da chance, por ejemplo, aquí, primero de buscar si quiero un vector, es decir, miren acá, para poder editar el logotipo, ¿sí? Para poder editarlo, ¿ya? En herramientas como Adobe Illustrator. Pero aquí tenemos la casualidad de ponerle gratis. Le puedo excluir el contenido de IA y todos estos yo puedo utilizar gratis. Como dijo Alex, así esto se viralice, no importa. No importa. Porque la herramienta mismo te está dando la opción de que te descargues y que puedas trabajar. ¿Ya? Y si claro necesitas o tienes chance, te pagaste la licencia premium, que siempre sale con esta coronita dorada, te dice pues sí te gusta pero tienes que suscribirte y pagar. Y así son todas las herramientas. Y otra pregunta, por ejemplo, esa imagen que se está mostrando ahí, listo, uno la coge, la modifica y todo eso, le pone una que otra cosita, y si uno la quiere patentar para uno, o sea, ¿se puede hacer libremente, patentarla? Patentar no sería el término, sería registrarle, en este caso, la patente más viene desde el objeto, desde la fórmula, es decir, para que me entiendas, creaste una nueva papa y voy a patentar esa papa, pero acá se lo denomina hacer un registro intelectual, un registro de propiedad intelectual, ¿sí? De este diseño, de esta obra, ¿ya? Sí puedes, Alex, claro que puedes. Ah, listo, profe, dale, gracias. Ya, bueno, chévere. Vamos rapidito por acá. Ya, estamos viendo esta parte. Ya. Un poquito para empezar a trabajar mañana, ¿ya? Cuando hablamos de identidad, estoy hablando de una construcción interna, cultural, identitaria, simbólica, ¿sí? Ejemplo, los colores
que manejan nuestros símbolos patrios, el escudo o la bandera. No sé si en sus países, cuando estaban en la escuela, en esa asignatura llamada, creo que cívica, nos mostraban, ¿no es cierto?, qué significaba el color de la bandera o los colores de la bandera. Nos decían qué representación simbólica tenía o tienen los símbolos y los signos que están en el escudo, ¿verdad? ¿Sí? Y todo aquello va alrededor de esa cuestión cultural, ¿sí? Voy a volver o voy a regresar al, al ejemplo que puso Gaspar, ¿sí? No sé si ya estamos viendo. ¿Qué es lo que hicieron acá? Tomaron como referencia la cuestión identitaria, ojo, de los salesianos. Para los salesianos, su personaje principal, su santo, su todo, es Don Bosco. Pero Gaspar me estaba diciendo que pusieron aquí el puente. ¿Por qué dijiste, Gaspar, que estaba este puente aquí? Recuerdo que Gaspar mencionó que era uno de los puentes más representativos. Y es probable que sea uno de los más representativos porque tal El vez puente conecta. Brazo Largo de Zárate, Ya, uno de los elementos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad. pero ¿por qué es emblemático, Gaspar? Bueno, es una estructura eh, cruza el río Paraná y bueno, es conocido en toda la Argentina. Ya, No sé, yo ¿qué es tampoco, lo que, yo solo llevo un año viviendo en Zárate. Mejor pregúntale a Bárbara, que es, es zarateña. ¿y dónde está la Bárbara? Está por ahí, estará hablando por el chat. Así Acá es. estoy. A ver, Bárbara, ¿qué pueblos conectan o qué conecta este puente? Este puente conecta Zárate, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, con un montón de ciudades que están en el medio y llega hasta la provincia de Entre Ríos, o sea, pasa por varios lugares. Y está en esta ciudad, que es una ciudad toda industrial, entonces conecta todo. Por ese puente se comunican un montón de camiones con un montón empresas, un montón de cosas que llevan de un lado para el otro, ¿no? Más allá de que conecte los lugares, es mucho tránsito de camiones, como bien digo, ¿no? Es mucha comunicación. Ese puente comunica muchas cosas y como bien dice Gaspar, es conocido en todo el país. Ya, gracias por esa memoria histórica, Bárbara. A ver, vean, ¿cuándo desarrollaron este identificador para esta parroquia salesiana o como, no sé si estoy hablando bien o mal, ¿sí? Sí, sí. Dijeron, a ver, ¿qué es lo más representativo? ¿Qué es lo más importante de esta ciudad, de este pueblo? Achuta el puente. Pero no lo hicieron el puente por la ingeniería, porque se ve estéticamente hermoso, divino, bárbaro. No, porque es algo que les ha ayudado a conectarse con otros poblados. El puente ayuda a transportar productos, a comunicarse con otros. Entonces dijeron, a ver, tomemos esta pieza clave y le ponemos en nuestro identificador. Claro, dándole mucha relevancia a Don Bosquito, ¿no es cierto? Debajo el puentecito y todo. Es bastante interesante este identificador. Lo que no me agrada mucho son la tipografía, pero yo mañana les voy a traer unos ejemplos chéveres de este ejemplo de aquí, para que me Gracias. entiendan. Gracias porque nos ayudas muchísimo. ¿Ya? Claro, Es- darles una empujadita, ¿no? sí, Pero, a sí, ver, sí. Por supuesto, gracias.
Pero ahora, regresando acá, eso es lo que yo quiero que entiendan. Cuando yo voy a construir, verán, ya vamos a dejar de decir logotipo a todo. Pero si quieren utilizar un término que sea más general, lo vamos a llamar identificador. Ya. Si yo quiero construir un identificador, ¿sí? Yo tengo que tomar como referencia una construcción identitaria. ¿De dónde estoy yo? Es como, por ejemplo, el identificador que tenemos acá como salesianos en el Ecuador, desde la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no es cierto? Sí han de haber visto. Es la esfera, el Ecuador, la carita de Don Bosquito, ¿sí? Entonces, ¿qué tomaron? La silueta de nuestro país para plasmarlo ahí. Entonces, cuando yo voy a crear un identificador, yo tengo que tomar como referencia lo más simbólico de ese sector, de ese lugar. ¿Sí? Es como, por ejemplo, sus nombres. Sus nombres tienen una identidad. A mí me pusieron Roberto Carlos, no por el jugador, porque yo ni pararme en la cancha de fútbol puedo. Me pusieron Roberto Carlos por el cantante brasilero, porque a mi madre y a mi padre les gustaba, se identificaban con él. Y si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, me va a decir, a ver, me pusieron Gaspar por esto, me pusieron Melanie por esto, me pusieron Alex por esto, me pusieron Bárbara por esto. Este es un ejemplo para que cuando ustedes quieran construir un identificador, tenga un porqué. Entonces, hace rato, Bárbara y Gaspar me dijeron, a ver, el puente está por esto, por esto, por esto, por esto. Si me hago entender, compañeros y compañeras, esto es, la identidad es una construcción interna y la imagen es una construcción externa. ¿Qué es lo que yo doy hacia afuera? Ejemplo, yo siempre les pongo esto a mis alumnos. Les digo, a ver, ¿por qué la identidad de Don Bosquito? Ah, es que Don Bosquito vivía, le gustaba trabajar con los jóvenes, ayudaba a los jóvenes, es la identidad y por eso los salesianos tomaron. Perfecto. Y les digo, ahora, Guambrito, les digo, ¿cuál es la imagen que nosotros damos como salesianos hacia afuera, como universidad? Entonces por ahí salen que somos la universidad intercultural, chévere. ¿Qué más? Que somos la universidad que dimos cabida a los 3 levantamientos indígenas que hubo en el Ecuador. Ah, chévere. Es que algunas personas nos dicen que solo pasamos rezando en la iglesia. Ah, nos tienen la imagen, es que damos que somos católicos. Estas dos cositas les voy a dejar pensando para un poquito profundizar mañana en estos 4 y poder trabajar en nuestro querido Canva. ¿Sí? A continuación, yo les voy a mandar un link que me mandó la compañera Cristina Naranjo para que ustedes puedan registrarse. ¿Estamos claros, compañeros y compañeras? Sí. Creo que aquí también les toman lista o no sé qué será. Ya les envié. Gracias, Roberto. Muy bien, muy Gracias. importante. Gracias. Te agradecemos un montón. Chicos, pues solamente un minutito. Les quiero informar sobre el tema de los foros y Cristina les va a aclarar para que no tengan ningún problema. Hola, buenas tardes con todos y todas. Pues nosotros tenemos aquí un tema relacionado con los foros. eh, para consultas que ustedes pues quieran realizar en el momento en que están trabajando con los diferentes profesores, docentes, y a veces pues cada uno deja acá una tareita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, em, les voy a compartir la página para que ustedes tengan conocimiento de esto. No nos confundamos y si de pronto ustedes tienen alguna cosa que no han podido hacer y más, pues obviamente lo pueden mencionar.
A ver, aquí yo voy a cambiar mi rol a estudiante para que veamos cómo está la página cuando ustedes la abren. Em, en la parte introductoria, donde dice introducción, ustedes tienen un foro que dice foro general de preguntas y respuestas. Esto lo hemos cambiado para que sea más fácil para ustedes. Entonces, el rato que ustedes dan un clic, ustedes pueden ingresar a este foro general de preguntas y respuestas y pueden añadir aquí en esta parte inicial donde dice responder. Ustedes pueden abrir el responder y escribir la pregunta y respuesta para el foro. Si es que ustedes dan clic en la opción avanzada, ustedes en la opción avanzada también podrían arrastrar algún documento que ustedes quieran. Por ejemplo, en el caso del profe Mauro, él tiene un plan de comunicación o de pronto algo que ustedes tengan escrito que lo puedan añadir o una fotografía, lo que fuese. Sin embargo, hay personas que requieren atención dentro de cada uno de los módulos. Entonces, en la comunicación institucional, que es el módulo 1 del profe Mauro, para que les revise estos planes de comunicación, se ha abierto el foro 1 de plan de comunicación, donde de la misma manera ustedes en la función responder, ustedes pueden poner la función avanzada y pueden enviar aquí el documento adjunto para que Mauro les corrija desde su aclaración en el caso de ser necesario. En el caso del módulo 2 que estuvo a mi cargo, que es comunidades virtuales y plan media, pues aquí ustedes tienen la creación de un glosario donde ustedes pueden poner aquí añadir una entrada. Y en esta entrada, pues lo que se está pidiendo es que ustedes pongan el link del Wix de la página web, se les sugiere, ustedes pueden crear como ustedes deseen, pues eso ya lo vimos en la clase, pero ustedes pueden poner aquí una descripción, pueden añadir un documento si quieren y que el link como ustedes lo van añadiendo y ustedes van cambiando a medida de que va avanzando el curso, pues se lo puede ir revisando. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Cuando se termine el módulo 3 que está impartiendo Roberto, pues Roberto también les dejará ahí un foro, un glosario, no sé, para que ustedes puedan comunicarse con él. O si no, en la parte introductoria, que es el foro general, pues ustedes tienen la opción de comunicarse con cualquiera de los docentes. Por otro lado, en la opción participantes, si es que usted desea, ¿no es cierto? Aquí en la opción participantes, ¿no es cierto? Aquí se encuentra José Luis, la Cris, Roberto. Si yo doy un clic aquí en el nombre, ¿no es cierto?, del participante, en este caso, yo también puedo mirar su correo electrónico y copiar ese correo y enviarle un correo personal. Pero es suficiente con que en los foros aparezcan. Nosotros como docentes vamos a estar al pendiente de esta situación para solventar cualquier duda. Eso nomás para comunicarles, compañeros, compañeras, si en caso tienen ustedes alguna inquietud, pues nos pueden hacer llegar por estos medios. Gracias. Muy bien, chicos, chicas, no sé, ¿alguna inquietud? A ver, ya. Y si no, pues nos vemos el día de mañana igual con Roberto. Un gusto, Gracias. José, Nos Cris, vemos. Hasta compañeros y luego. Gracias, compañeras profesor. de toda Latinoamérica y nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Igualmente, hasta mañana.